Hola, ¿qué tal? Espero que todos estéis bien. Mirad, soy Francesc Nogales, soy maestro del Colegio San Enrique de Quart de Poblet y soy uno de esos profes locos, como muchos de vosotros, que se dedica pues a hacer cosas diferentes en el aula y en clase. Y claro, cuando uno trabaja de una manera un poquito distinta, pues al final resulta pues que hay alguien que dice, oye, pues este profesor nos gusta cómo lo hacen. Entonces, pues me nombraron segundo mejor docente de España en los premios Educabanca, premio Grandes Iniciativas en 2020. Y bueno, y también, ahora que recuerdo, creo que nos dieron el premio a mejor documental en el IMU. Así que, chicos, ese soy yo, un profe loco. ¿Cómo valoro la educación audiovisual en los centros educativos? Mira, yo creo que nos falta todavía muchísimo recorrido por hacer. Creo que la educación audiovisual es totalmente necesaria y es absolutamente necesaria porque nos favorece nuestra labor educativa. Podemos trabajar las funciones ejecutivas realizando pues pequeños spots con los niños, telediarios o incluso documentales o películas, ¿no? Eso ayuda a los niños a manejar la información, a saber procesarla de una manera muchísimo más correcta, a ganar en creatividad. Pero además de todas estas funciones ejecutivas, también trabajamos las habilidades blandas, las soft skills, que son tremendamente necesarias y que sabemos como sociedad que en el futuro los trabajos se los van a demandar. Entonces, a partir de ahí podemos trabajar la resiliencia, el pensamiento crítico, también esa creatividad de la que hablábamos. Todo eso lo podemos hacer únicamente trabajando con los niños a nivel audiovisual. Y bueno, de hecho nosotros esta tarde, como podéis ver, tenemos que grabar unos vídeos, los graban los niños, tenemos un croma. Estas cosas son muy sencillas en AliExpress, en Amazon. Las podéis comprar por 40, 50 euros y nos permiten crear cosas impensables. Fijaros el gran potencial que tiene que un alumno elabore, por ejemplo, un telediario en el que ellos cuentan una noticia sobre lo que hacen en el aula, una noticia que eso, lo que hacen en el aula, les ayuda a poder expresar con sus propias palabras todos los aprendizajes que realizamos. Otra noticia sobre lo que sucede en la sociedad, con lo cual estamos fomentando ese pensamiento crítico. Y otra noticia, por ejemplo, sobre una reseña literaria, pues es algo precioso. Claro, la lástima es que hay muchos colegios que todavía pues les falta hacerlo. Y en ese sentido creo que es importante dar formación desde los centros de formación de profesorado, desde las universidades, se tiene que apostar por este empleo de los recursos audiovisuales. No solamente ponerles vídeos de YouTube, que hay muchísimos vídeos educativos, sino que los alumnos sean los creadores, el alumno maker. Pero bueno, todo llegará. ¿Cuál es mi leitmotiv? Uf, pues a lo loco, a lo loco. A ver, yo creo que es muy importante el crear espacios y escuelas comunitarias, escuelas abiertas en las que todos puedan participar de forma activa. Mirad, a mí me gusta pensar que las escuelas son como colmenas en las que hay abejas. Sabéis que muchas veces pensamos que la abeja reina, pues no sé, sería en alguna escuela a lo mejor el profesor y la abeja obrera es el alumno que está trabajando y que te enseña todo lo que hace. Pero yo creo que a veces es al revés, porque tiene que ser el alumno también en ciertos momentos la abeja reina y nosotros los que le ofertamos
esos recursos de aprendizaje. Y en esta colmena educativa, los que sí que no tienen que haber bajo ningún concepto son zánganos. Y no porque por la filosofía, ¿no? Del zángano es el que no hace nada, no, no. Porque los zánganos son expulsados de la colmena. A veces pensamos en las familias que no se les deja participar. Yo creo que las familias son muy importantes en la escuela y al final creo que tenemos que generar esos espacios en los que todos participamos. Por ejemplo, antes os he contado que ganamos con un documental que hicimos en el que los niños tenían que aprender, esto es un conocimiento de primaria, cuarto de primaria, qué es el municipio y qué servicios nos ofrece el municipio. Nosotros decidimos crear un audiovisual en el que los niños aprendían qué era el municipio, pero tenía un sentido. Y les explicamos lo que es el Alzheimer. Y les dijimos que a veces los abuelitos se pueden olvidar de las cosas. Entonces ellos tenían que aprender todas las cosas sobre el pueblo, grabarlo y crear un documental por si el día de mañana sus abuelos no se acuerdan. Creo que fue una experiencia maravillosa y bueno, de hecho, pues le doy las gracias al Festival del IMUF por todo el apoyo que nos dio y por aquel premio que para los niños fue espectacular y para los abuelos y las familias fue una experiencia inolvidable. El futuro de la enseñanza. Mira, yo creo que estamos ahora en un momento de cambio, de transformación. Realmente las escuelas siempre han estado en un momento de cambio. Siempre nos hemos quejado de que las escuelas evolucionan a un ritmo mucho más despacio que la sociedad. Aunque bueno, con todo esto del COVID y toda esta situación, las escuelas se actualizaron relativamente rápido y supieron dar una respuesta relativamente efectiva. En el futuro yo espero ver más lo que he dicho antes, alumnos maker, alumnos creadores de contenidos. Hemos durante mucho tiempo echado mano de visualizar lo que otros hacían, de crear, o sea, de utilizar recursos audiovisuales, explicaciones, clases, incluso cortos que otras personas hacían y utilizarlo nosotros en el aula pues para trabajar educación emocional, para trabajar una explicación o como refuerzo incluso. Creo que ya estamos empezando a dar ese cambio en el que el alumno es creador de sus propios contenidos. El alumno es el que elabora esos vídeos. Y creo que ahí es donde está realmente el gran potencial. Tenemos que pasar de esa educación de memorizar contenidos a esa educación de vivenciar contenidos. Imaginaros, ¿qué os diría yo? Cuando éramos pequeños, cuando éramos jóvenes que estábamos en el colegio y teníamos un examen y la familia, el papá o la mamá te decía, ponte a estudiar. Estudiabas 10 minutos, media hora, una hora, lo que fuera, y luego te preguntaban, pero tú nunca recordabas cómo les habías dicho la lección, porque era en el momento, tú se la explicabas, pero tú luego no te podías ver. Imaginaros ahora el coger y decir, no, grábate tú, alumno, alumna, grábate y visualizas después esa explicación. Claro, eso tiene un poder educativo realmente increíble. Y ahí estamos ya trabajando audiovisual. Estamos haciendo que el alumno pueda crear sus propias explicaciones. Nos las puede compartir como docentes, compartirlas con su familia, pero eso sí, hay que también educarles a saber utilizar las redes sociales, que en ese sentido es un poco delicado. Pero bueno, yo espero, confío en que dentro de 5 o 10 años tengamos muchísimo más capacidad de trabajo audiovisual en las aulas y en los colegios. Un consejo para estudiantes o para docentes. Mira, a los estudiantes yo les diría que aprendan todo lo que puedan,
que los estudiantes que están ahora mismo en la facultad de magisterio, seguramente cuando salgáis de la facultad diréis, no he aprendido nada. Al revés, habéis aprendido un montón de cosas, os falta saber aplicarlo, pero es que la teoría es necesaria también para entender las metodologías activas hacia las que nos dirigimos. Y a los compañeros, os pido que os divirtáis, divertiros en clase, divertiros en el aula. Un profesor que no se divierte dando clase es un profesor que va a morir muy pronto. Entonces, muchas veces pensamos en motivar a los alumnos y los primeros que tenemos que ir motivados somos nosotros mismos. Yo, cuando yo era pequeño, yo no pensaba en ser maestro. A mí me encantaban los documentales. Yo me imaginaba siendo el que va al lado de Cousteau para grabar ahí en el océano a los peces, a cualquier cosa. Al final me decanté por hacer magisterio gracias a los profesores que tenían mi hermano. Pero mantengo esa pasión por generar contenidos. Entonces, buscar esas pasiones y utilizarlas. De verdad, utilizar aquello que os encanta hacer y llevarlo al aula. Una frase. La escuela es un escenario real en el que no podemos tener actores secundarios. Todos son protagonistas. Los alumnos, sus familias y los maestros. Así que adelante, os animo a todos a coger las cámaras de los móviles, a coger cualquier cámara de fotografía antigua que tengáis por casa y plantearos de qué manera podéis utilizar esos recursos con los alumnos. Seguro que les encanta, seguro.